La migración desde los países del norte de Centroamérica se ha venido acelerando en el periodo reciente, en la última década. De hecho, entre el 2010 y el 2019, la migración desde el norte de Centroamérica hacia Estados Unidos aumentó en un 25%. Y el perfil de esta migración también ha venido cambiando. Los migrantes son cada vez más jóvenes, apenas superan los 20 años actualmente, y hay una mayor proporción de mujeres. La migración está relacionada a tres principales factores. Primero, a la falta de oportunidades económicas y a los bajos niveles de calidad de vida en estas comunidades de origen o en estos países. Y es que los migrantes vienen de los municipios más pobres de estos países, aunque de todas formas, como migrar requiere de cierto nivel de recursos, los migrantes no vienen de los hogares más pobres dentro de estas zonas más pobres. El segundo factor relacionado con la migración son eventos vinculados al cambio climático. Por ejemplo, en Honduras y Guatemala la migración está relacionada a la incidencia o al riesgo de desastres naturales como por ejemplo las sequías, los deslizamientos o las inundaciones. Y tercero, pues también es importante mencionar que hay factores como el alto nivel de violencia y la reunificación familiar que también inciden en esa decisión de migrar desde estos países del norte de Centroamérica. Lo que empuja a estas personas a migrar es ir en busca de mejores oportunidades laborales y en busca de mejores estándares de calidad. Y en efecto lo que encontramos nosotros es que los migrantes que provienen del norte de Centroamérica y que actualmente residen en Estados Unidos ganan aproximadamente 3 veces más de lo que ganarían si se hubieran quedado en sus países de origen. Y también encontramos que tienen una mayor calidad de vida en términos de acceso a servicios básicos. Cuando uno mejora los estándares de calidad de vida y amplía estas oportunidades económicas para los habitantes de los países de Centroamérica, lo que hace es aumentar las opciones de vida de las personas, reduciendo esta migración en condiciones precarias, esta migración un poco desesperada. Una segunda recomendación de nuestro estudio es frente a las remesas. Las remesas por lo general aumentan el bienestar de los hogares que las reciben, pero estas remesas no pueden ser el sustituto de unos sistemas de protección social nacionales que deben estar ahí. Es decir, las remesas no son la solución de protección social y además estos países deben asegurarse de que estas remesas están siendo utilizadas de la mejor manera posible, que se utilizan en inversiones productivas para los hogares que puedan tener réditos en un futuro. La última recomendación de nuestro estudio es que es necesario promover una migración que sea regular, segura e institucionalizada, para que así haya un beneficio neto para todas las partes involucradas, es decir, para los migrantes mismos, para las comunidades de origen, para las comunidades de acogida y también para las comunidades de tránsito.